Hola, bueno, vamos a continuar entonces ahora con el curso de gestión de los recursos hídricos subterráneos y como acabamos de ver toda la parte conceptual y las etapas de la modelación, ahora vamos a ver algunos ejemplos en los cuales la modelación matemática de acuíferos sirvió o aportó para la gestión de los recursos. Uno de los primeros ejemplos, entonces el primero de los ejemplos que vamos a ver es el del acuífero del centro de la provincia de Santa Fe. Concretamente se trata del área de la localidad de Esperanza y Rafaela en la provincia de Santa Fe, en el cual se produce el abastecimiento de agua potable a la comunidad y para todas las actividades socioproductivas del área a través de perforaciones. Y no solamente se abastece de agua a la localidad de Esperanza, sino que también a través de un acueducto se exporta el agua hacia la localidad de Rafaela. Entonces, en esta área, las principales actividades productivas son la agricultura, la ganadería, distintos tipos de industria. Lo primero que hacíamos entonces cuando íbamos a modelar o necesitábamos modelar con un determinado objetivo en nuestro sistema acuífero era definir nuestro modelo conceptual. En este caso, el objetivo de nuestra modelación, queríamos saber qué era lo que iba a suceder con el cambio climático, ¿sí? Cómo iba a afectar el cambio climático y para ello se eligieron dos escenarios de cambio climático a este sistema acuífero. Entonces, dijimos que una de las primeras cuestiones que teníamos que hacer era integrar y analizar toda la información disponible para poder construir el modelo conceptual de funcionamiento. Entonces, con la información que se disponía, ¿sí? Y con la que se generó en los distintos proyectos en los cuales participó el grupo de trabajo en aguas subterráneas, fue la construcción de un modelo conceptual, en el cual, bueno, se determinaron cuáles eran los acuíferos que estaban actuando, cuál era el comportamiento hidrogeológico de estos acuíferos, si eran libres, si eran confinados, si eran semiconfinados, si tenían posibilidades de recarga, cuál era el origen de esa recarga, si había capas acuíferas subyacentes al sistema acuífero en explotación que tenían una salinidad mayor a la del acuífero que se estaba explotando. Entonces, de esta manera uno puede saber y hacerse un esquema mental de cómo está funcionando este sistema acuífero, la dirección general del escurrimiento y bueno, cuáles son las posibilidades de explotación. ¿Sí? Como mencionábamos en la presentación anterior, conocer cuál es la oferta que yo tengo, ¿sí? Porque evaluar un sistema acuífero, teníamos que conocer la calidad del mismo. Los escenarios de cambio climático que se habían elegido en este trabajo fueron dos, el A1 y el B2. Esto tiene que ver con lo que propuso el panel intergubernamental de cambio climático, en el cual el B2 es un escenario mucho más tranquilo, donde hay una expansión de la población no tan no se hace de forma exponencial y los cambios climáticos, en ese momento se denominaba cambio climático, esa variabilidad climática, era bastante suave. En cambio, con el escenario B2 había una cierta explosión demográfica en el mundo, por lo tanto una generación mayor de lo que hace el dióxido de carbono y el efecto invernadero, y a su vez una mayor presión sobre los recursos de agua subterránea, un mayor impacto en lo que hace a las precipitaciones en determinadas áreas, en excesos y en déficits. Entonces, lo que hicimos es tratar de traducir ese modelo conceptual que teníamos del centro de la provincia de Santa Fe a un modelo matemático.
Lo que ustedes ven en esta diapositiva, en esta primer capa, es la topografía del terreno. Lo que ven en grises son los pozos de explotación y lo que está en grisecito más oscuro es el tramo filtrante de las perforaciones existentes en ese momento. La grilla que ustedes ven en azul es lo que se consideraba la base de este sistema acuífero, es decir, hasta allí se iba a considerar el sistema acuífero, que estaba compuesto por tres capas. Una capa con un acuífero libre, otra capa de un espesor aproximadamente de unos 5 metros con algún tipo de discontinuidad de un manto acuitardo y por debajo un acuífero semiconfinado que era el que estaba en explotación, en el cual, bueno, se encuentran las perforaciones que abastecen de agua tanto a la ciudad de Esperanza como a la vecina de Rafaela. Bien, entonces una vez reproducido ese comportamiento inicial del sistema acuífero, se calibró obviamente con los parámetros que se necesitaban y bueno, se vio cuál era la situación en el presente, en la época presente. Este trabajo en realidad ya tiene algunos años, pero bueno, lo que se podía ver era que se producían conos de depresión precisamente en el área donde se encontraban los pozos de explotación y en el borde oeste la isopieza estaba en un valor de 40. Pero sucedía en un periodo posterior con un escenario A2, es decir, donde había una mayor presión sobre estos sistemas acuíferos. Y bueno, fíjense la profundización en el cono de depresión y si antes teníamos una isopieza en el borde oeste de 40 metros, ahora teníamos una isopieza de 35 metros, es decir, que en líneas generales y en promedios los niveles de este acuífero, si se lo seguía explotando de la manera que se lo estaba explotando, se iba a producir un descenso en la piezometría en promedio de 5 metros. Pero lo más interesante de todo y lo que nos llamó la atención era que el acuífero iba a dejar de comportarse como semiconfinado para pasar a comportarse como un acuífero libre. Es decir, que era tal los descensos, la presión que se iba a ejercer sobre este sistema acuífero, que lo que se extraía iba a ser mayor a las posibilidades de recarga que tenía este acuífero y por lo tanto el nivel piezométrico, que en principio se correspondía a un acuífero semiconfinado, iba a pasar a estar por debajo del techo de ese manto, de esa base, perdón, del manto semiconfinante y el acuífero iba a pasar de comportarse como semiconfinado a comportarse como un acuífero libre. Esto entonces es uno de los ejemplos que nos permite a nosotros tomar decisiones y ver cómo vamos a explotar el acuífero para que no suceda esto. O, si nuestra decisión es que esto suceda, bueno, tener alguna fuente alternativa de agua como para suplir la demanda, porque la demanda siempre va a ir creciendo. Entonces, bueno, tengo que ver cuál es la oferta que yo le voy a ofrecer a esa población y a esas. Bueno, otro de los ejemplos que le vamos a mostrar en este caso es el de la localidad de Cañada. La localidad de Cañada de Gómez se encuentra ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, sí, bien digo, al sur de la provincia de Santa Fe, unos 80 kilómetros de la localidad de Rosario, y en este caso fuimos convocados por la Federación Agraria de esa ciudad, porque los productores agropecuarios estaban preocupados por el hecho de que la empresa prestataria del servicio iba a cambiar de la ubicación de los pozos de abastecimiento de la localidad de la zona urbana a la zona rural. Y
no sé si ustedes saben, yo en ese momento no lo sabía, pero el precio de la hectárea dependía no solamente de la calidad de la superficie, sino también de la profundidad a la cual tenían el nivel freático. Entonces se encontraban muy preocupados porque si los pozos de explotación, la empresa prestataria del servicio los iba a colocar alrededor de sus campos, eso iba a generar obviamente un descenso en los niveles que tenían en los campos y de los cuales se abastecían, por ejemplo, los molinos para abrevadero de ganado. Y por lo tanto le iba a bajar el precio de la hectárea. Bueno, en este caso entonces, otra de las cosas que también ocurría en este sentido era que la empresa prestataria del servicio, para no expropiar los campos, las perforaciones las ubicaba en los caminos comunales. Por lo tanto, cuando las máquinas para trillar o para cosechar tenían que pasar por esos caminos, tenían un tamaño tal que se iban a llevar por delante, por así decirlo, a las perforaciones que se construían. Es decir, había, aparte del cambio de fuente, también había un problema vial ahí que solucionar por el ancho de los caminos que llegaban a los campos. Pero bueno, eso es otra historia. Nosotros nos vamos a ocupar con la parte de las aguas subterráneas. ¿Qué es lo que sucedía en esa región? Bueno, en esa región los sistemas acuíferos estaban conformados por multiunidades sedimentarias que tenían características diferenciales que le otorgaban a cada una de esas unidades un comportamiento hidráulico distintivo, pero todo el paquete se comportaba como un acuífero multiunitario. Se lo podía, por más que tuviera distintas capitas, se lo podía considerar como libre, con la característica que en profundidad tenían aguas de mayor contenido salino y esto, digamos, al tener mayor contenido salino en profundidad, estas aguas se encuentran a presión y si se rompe el equilibrio entre las aguas dulces que están más someras con las aguas más salinas que están a mayor profundidad, bueno, se rompe ese equilibrio hidrodinámico, entonces el agua de mayor salinidad sube, produciendo precisamente el deterioro de la calidad de las aguas dulces, ¿sí? Entonces, lo que pasaba en Cañada de Gómez era lo siguiente. Acá ustedes tienen la localidad de Cañada de Gómez. En la localidad de Cañada de Gómez, en el área urbana, se encontraban los pozos y estos puntos negritos también son los pozos que estaban en ese momento en explotación. Lo que ustedes ven en rojo son los dos campos de bombeo que iba a construir la empresa prestataria de servicios de agua potable y que iba a poner en funcionamiento. Como ustedes pueden ver, están en plena zona rural de la provincia de Santa Fe. Son campos, les puedo asegurar, de una excelente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Lo primero que se hizo fue un censo de perforaciones para ver cuál era la dirección del escurrimiento subterráneo y aparte buscar todos los antecedentes para poder construir el modelo conceptual. Es decir, tenemos que partir, como siempre, de un modelo conceptual, de cómo es su funcionamiento, de cómo es el sentido del escurrimiento, para poder después simular a futuro cómo se va a comportar. Bien, una vez construido ese modelo conceptual, nosotros teníamos que traducir esto a un modelo matemático. Ya sabemos que las ecuaciones fundamentales que resuelven los modelos a través de métodos numéricos son las ecuaciones, la ley de Darcy y la ley de continuidad o de conservación de masas. Trabajamos con diferencias finitas de nodo centrado en los cuales podían ser nuestros elementos celdas cuadrangulares o rectangulares. Y esta es la porción de acuífero que nosotros íbamos a modelar
ustedes van a ver un refinamiento de la grilla, que si se acuerdan del video anterior, lo podíamos realizar en aquellas áreas donde nos interesara tener una mayor precisión en el cálculo de las cargas hidráulicas, porque en cada una de estas grillas nosotros vamos a tener un valor, en este caso de carga hidráulica. Lo que ustedes ven en rojo es el campo, eran los pozos de explotación que estaban en ese momento explotándose para abastecimiento a la comunidad. Estos verdes, verdes azulados eran los pozos que iban a constituir el nuevo campo de perforaciones para abastecimiento, y estos verdes y blancos eran los pozos de monitoreo que se habían logrado identificar en la zona y que nos sirvieron para poder realizar el mapa de isopiezas y después para poder calibrar nuestro modelo. El área que se iba a modelar, el dominio a modelar, era de unos 12 por 18 kilómetros, bueno, con una grilla rectangular. Caso, cada uno de los pozos de explotación fue ubicado y fue ubicado también su tramo filtrante y el caudal que iba a... En este caso hablábamos de los pozos de explotación que estaban en ese momento explotándose, y estos eran los pozos de monitoreo, es decir, en los cuales se había medido la profundidad de agua y bueno, luego obviamente referida a cota para poder obtener un mapa de nivel. Bien, entonces no solamente íbamos a tener las condiciones iniciales, sino que teníamos que tener también las condiciones de borde. Bien, y en este caso las condiciones de borde que se utilizaron fueron en toda el área modelada la de gradiente constante, es decir, porque esta es una porción de acuífero, ¿sí? Nosotros no estudiamos todo el acuífero ni toda la cuenca, sino una porción de acuífero de 12 por 18 kilómetros. Y esto que ustedes ven aquí, estas celdas más grisecitas en color gris claro, son los cursos de agua que atravesaban el área modelada. Si bien la Cañada de Gómez en el casco urbano está entubada, pero bueno, en todo el resto del área, en la zona rural, existían estos canales de drenaje. Esas fueron las condiciones de borde que se utilizaron. Obviamente también eso fue la recarga por precipitación. Es un acuífero libre, tiene una recarga por precipitación. Entonces, bueno, modelando en régimen permanente, lo que se hizo fue ajustar el modelo, calibrarlo, y bueno, se obtuvieron el mapa de isofreático, el mapa freático, muy similar a el mapa que se había medido y que se había trazado a mano. Entonces, una vez que se tuvo el acuífero, el mapa de niveles freáticos, lo que se hizo fue, bueno, modelar en régimen transitorio, es decir, bueno, ya tengo mi estado inicial del sistema. Voy a ver qué pasa una vez que pongo en funcionamiento esas baterías de bombeo, esa batería de bombeo que la empresa prestataria del servicio iba a construir, tanto en el área oeste como en el área este de la zona rural de Cañada de Gómez. Entonces, bueno, a cada uno de esos pozos lo que se le hizo es, de acuerdo a los datos que nos había dado la empresa prestataria del servicio, es ubicarlo a esos pozos, ponerle el tramo filtrante correspondiente, ver con qué caudal iba a trabajar y durante cuánto tiempo. Eso se realizó para cada uno de los pozos que nos habían dicho que la empresa del servicio. Y bueno, sí, efectivamente, lo que se vio, si nosotros comenzamos con el mapa de isopiezas inicial, lo que se pudo observar es que efectivamente las isopiezas se iban corriendo y que se iba a producir un descenso de aproximadamente entre 5 y 15 metros en lo que era el área
del campo este y el área del campo este. Mientras que donde no existía el campo de bombeo, las líneas isofreáticas iban a permanecer prácticamente constantes. Entonces, allí uno entonces ya podía ver que en esa área los niveles iban a decrecer entre 5 y 15 metros, con lo cual los molinos iban a tener que profundizar. Bien, eso era lo que iba a pasar con los niveles, pero nosotros fuimos un poquito más curiosos y esto no nos pidió la Federación Agraria, esto fue por motu propio que lo hicimos, porque cuando se estuvo haciendo la recorrida del área, nos habían comentado que cercano a donde iban a estar los pozos de bombeo, iban a aprovechar una depresión y allí iban a construir un relleno sanitario. En realidad no iban a construir un relleno sanitario, sino que iban a aprovechar esa depresión y directamente le iban a tirar basura. Nada más. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede si nosotros, una vez que están estos pozos en explotación, qué es lo que pasa con los lixiviados de la basura que allí se va a disponer. Entonces, bueno, consideramos un transporte advectivo y una cierta concentración de un contaminante, era un contaminante conservativo como el fluoruro. Bueno, quisimos ver qué era lo que pasaba, si iba a llegar o no a los pozos de explotación. Y bueno, fíjense que al año de estar funcionando este dispositorio de residuos, iba a llegar a algunos de los pozos de observación. A los 5 años ya la pluma se iba a extender, ¿sí? Y ya iba a afectar algunos. Este corte que ustedes ven acá es el límite del cloruro, el límite obligatorio, que son 400 miligramos por litro. En este caso ya a los 10 años, bueno, la pluma iba a ser mayor. Si bien las partículas no iban a afectar otros pozos, pero las concentraciones, por lo menos a algunos de los pozos, iba a afectarla y